Hola, buenos días. Bueno, pues les voy a estar hablando de lo que va a estar pasando en los años 20 y 21 de manera inmediata, pero siempre basado en México. Una de las cosas que me parece muy emocionante es que el 25 de enero es el Año Nuevo Chino. Yo siempre celebro el Año Nuevo, pues el Año Nuevo y el Año Nuevo Chino, y es Año de la Rata. Y esto de la rata es que resulta que hay 12 animales que van a ver a Dios, y entonces ya están todos formaditos y van a llegar a ver a Dios, ¿sabes? Y vienen en orden. Pero entonces sí ya habían quedado que el primero que tiene que llegar es el buey y la rata viene hasta atrás, pero llegando ante Dios la rata se sube ante todos los animales y llega al principio. Entonces, básicamente la rata es como taimada, como abusada, como buscando cómo obtener beneficio, etcétera, y eso siempre me parece fascinante. Yo mismo soy perro y de hecho toda mi vida está basada en ser perro, entonces así me doy 3 vueltas antes de dormir y otras cosas que no les voy a contar, pero soy muy como esos animalitos. Ok. Ahorita estaba, todo el tiempo que estuvimos esperando, estaba música de Billie Eilish, que entonces eso es interesante porque eso lo decidieron en la cabina, pero Billie Eilish viene como muchísimo porque es como alguien muy de este momento, es como entre enojada pero neurótica, pero no sabemos si es gorda o flaca porque siempre está como muy entrapajada, ¿no? No es como muy femenina, pero es muy atractiva y básicamente su música también es muy interesante y eso es básicamente lo que está en esa portada de qué es lo que está pasando ahorita en este momento. Como ven hay muchas ratitas y además está Billie Eilish, está Greta Thunberg y está esta muchacha trans que es una de las actrices que están saliendo en Euforia. Eso tiene volumen. Mamarre. Y entonces, Trendo es una agencia de tendencias para México que ahorita está cumpliendo sus 5 años, entonces ya llevamos bastante en el mercado y resulta que nos siguen 40,000 personas en Facebook, 15,000 en Instagram, 1,200 en Twitter, porque yo nunca había pelado el Twitter, y ahorita estamos llegando a 400,000 views en YouTube. Y esto es curioso porque no es la única agencia de tendencias mexicana, pero sí lo que tenemos es que tenemos una presencia decente en redes, porque de lo que estamos hablando es de lo que a la gente le interesa. Y ojo, de las cosas que les voy a platicar aquí, el cálculo de tendencias no tiene que ver con lo que yo quiera que pase y no tiene que ver como con lo que sabemos que debería de pasar, sino básicamente el cálculo de tendencias lo que está viendo es qué es lo que realmente quiere el consumidor. Y esto es fundamental porque a final de cuentas lo que todos queremos en una primera instancia es cómo impactamos al consumidor con nuestros productos. Eso que están viendo ahí son algunas de las marcas con las que trabajamos en tendencias, o sea, le hacemos tendencias a Pinaco Balín, a Coppel, todos los que están ahí. Y los martes me pueden oír con Adela Micha en el programa de Me lo dijo Adela, que le damos tendencias de todo tipo de cosas, juguetes, comida, ropa, cualquier cosa, estamos viendo la tendencia de qué se está usando en el mercado mexicano todo el tiempo. Entonces, resulta que ahorita que está empezando el 2020 están apareciendo un montón de pronósticos, como esto que están hablando las revistas acerca de cómo viene el futuro, la revista Bloomberg, el pronóstico económico de The Economist, y particularmente este que está en la esquina inferior izquierda, que dice México 2020, que escribió una futurista mexicana que se llama Rosana Fuentes Verain, y resulta que este libro ella lo escribió en 1990, o sea, no es así que digas, híjole, acaba de hacer el libro del 2020, sino lo escribió con 30 años de distancia y básicamente decía que el reto para México en el futuro era si iba a poder entrar a la democracia y si iba a poder entrar al comercio electrónico y si eventualmente íbamos a hacer una economía que funcionara. Ella da como los 2 escenarios, si pasa esto vamos a hacer una nación que funciona económicamente muy bien, si eso no pasa, básicamente tenemos grandes retos del futuro. Y curiosamente estamos en el escenario en el que no pasa, ¿sabes? Entonces, una de las cuestiones que están sucediendo ahorita es que la gente está súper enojada y en las redes sociales todo el mundo está como echando lumbre y esto ya viene pasando como desde hace 2 años en los que te dejaste de hablar con tu papá porque Miss España sí era mujer y te dejaste de hablar por Yalitza, o sea, por cualquier razón estamos siempre enojados en las redes.
Y resulta que están pasando dos cosas que son muy peculiares. Nosotros creemos que tomamos decisiones y que esas decisiones son conscientes, pero en realidad hay una metáfora que están estudiando un montón de gente como Daniel Kahneman, es un premio Nobel de Economía, y él de hecho inventó una cosa que se llama el Behavioral Economist, y dice que tú eres como un jinete, pero este jinete va arriba de un elefante y según tú controlas al elefante, pero en realidad el elefante hace absolutamente lo que quiera, ¿sabes? Y esto lo que él dice es que hay dos sistemas. El sistema 1, que es el elefante, y es un sistema rápido, emocional, intuitivo, no racional, que toma decisiones aparentemente buenas, pero que al mismo tiempo es lo que motiva la superstición, el fanatismo, todas estas cosas que no son particularmente inteligentes. Busca soluciones inmediatas. Esto que toma soluciones buenas es que haz de cuenta que si tú tienes un bebé, llegando a su casa háganlo con un bebé que tengan o de la vecina. Entonces, si tú quieres que un bebé gatee por una mesa de vidrio, no lo hace, porque el bebé dice, pues esto es transparente, a mí no me engañan, a mí me quieren aventar al acantilado. Entonces son esas cosas que aunque nadie te las enseñe, ya las sabes hacer, ¿sabes? Y en contrapartida, el jinete, que es el sistema 2, el jinete es lento, razonado, deductivo, reflexivo, es la ciencia, la seguridad y el largo plazo. Resulta que en la historia del mundo, cada uno de los sistemas ha estado en sucesión respecto al otro. Entonces resulta que cuando una época está dominada por el sistema 1, entonces es así como un tiempo como el romanticismo, que la gente se suicidaba y se aventaba de los edificios y creían que si no encontraban el amor había que morirse y se inoculaban tuberculosis, o sea, todo mal. Y después de eso siguió una época racional, el positivismo. Después empezaron los totalitarismos, que es comunismo, fascismo, Hitler y todas esas cosas. Y después empezó el neoliberalismo, que el neoliberalismo es una cosa racional de hacer economías que funcionaran y que básicamente nos lo pintan horrible el neoliberalismo, pero sacó a 2,000 millones de personas de la pobreza y básicamente es el mundo en el que vivimos donde hay vacunas, ciencia, computadoras, etcétera. Pero como todos los tiempos acaban por pasar, ahorita estamos viviendo un tiempo en el que el domina es el elefante y ahorita estamos en este tiempo de populismo y donde la gente está súper enojada. Y de hecho esto no va a acabar porque el ciclo cambia después del año 2030, o sea, por más que queramos, esto va a seguir siendo irracional y violento y salvaje, y en todos los gobiernos del mundo está pasando, y lo que sigue después de eso es algo que se va a llamar transhumanismo, que va a ser cómo los seres humanos conviven con máquinas inteligentes. Yo llevo 20 años diciendo esto, cuando lo decía hace 20 años la gente me veía así como, ay pobre, ya lo perdimos, pero ahorita cuando uno dice eso suena bastante más racional, ¿sabes? Entonces, esto que está pasando que vivimos un tiempo de irracionalidad, así los veganos tienen un bebé y lo alimentan con camotes y pues se les muere porque los niños necesitan proteínas, o tienen un gato y también solo le dan comida vegana y pues nadie puede vivir de comida vegana, o sea, te vas secando y te pones horrible, entonces eso no funciona. Ahorita está toda la discusión de que no hay que vacunar a los niños y ya la gente ya no toma antibióticos y se quiere curar con agua de nopal y pues por supuesto todo el mundo se muere. De hecho, un ejemplo muy claro fue el de Steve Jobs, que Steve Jobs, el de Apple, le dio cáncer de páncreas y según él se iba a curar con jugos de nopal y de naranja, es en serio, y hasta el presidente Obama le fue a decir, oye chavo, pues quítate el páncreas y tenemos Steve Jobs para más rato, y no, pues el cuate necio que él era hippie y pues se nos peló. Entonces, ahorita hay como todo esto de en contra de las vacunas, de la ciencia y de lo racional, y la gente está más bien apostando al horóscopo y a la magia y a las runas y a puras cosas que son mágicas, pero pues que la neta no funcionan. Entonces, estamos abandonando la ciencia. Y uno de los grandes problemas es que estamos buscando guía en algo. Resulta que de una manera sorprendente, el lugar del planeta Tierra donde más se ve la serie de The Crown es aquí en México. Y esto es bastante así como una sorpresa, porque resulta que en donde más se ve The Crown en el mundo es en Quintana Roo, en Nuevo León, en Colima y en Baja California. Y en estos estados la gente está así de, pues vamos a ver qué hace la reina, la doña Chabela, ¿no? Y entonces tú estás viendo esta serie porque en México estamos buscando referentes de algo que no se mueva. Y la reina Isabel, cuando tú ves esa serie, bueno, la señora es así como, está como la puerta de Alcalá, que ahí está viendo pasar el tiempo. Entonces lleva así desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahorita y esa cosa no se mueve y nada más es así como necia, como montaña. Y estamos buscando en esos referentes algo a lo que voltear porque ya nos falló la religión, ya nos falló la política, ya te falló tu esposa, ya te falló tu esposo. Entonces pues por lo menos en la serie ves algo que no falla, ¿sabes?
Y en esto la gente está muy indignada porque de repente el gobierno está sacando una cartilla moral y al mismo tiempo Octavio Paz dice, la política no es una religión, en consecuencia no puede salvar a los hombres, tampoco es una filosofía y en consecuencia no puede dar sabiduría a los hombres. Entonces no encontramos en el discurso político un mensaje que nos salve, pero todos estamos buscando una brújula moral que nos pueda dirigir entre el hazte güey, la corrección política, donde ahora ya ves que no puedes decir nada porque todo el mundo se ofende, o sea, si dices algo ya se ofendieron los gordos, si dices otra cosa ya se ofendieron los flacos, si dices otra cosa ya se ofendieron los que no son ni gordos ni flacos, entonces todo es un problema y estamos buscando a alguien que nos diga cómo comportarnos. Y dentro de eso, uno de los grandes problemas que hay es que la gente cree que las marcas nos tienen que decir cómo sería el mejor comportamiento. El año pasado la marca Gillette hizo un anuncio así de que pues no seas machista, pero resulta que a la hora que lo subieron a YouTube es uno de los videos que más dislikes ha tenido, tuvo casi 2 millones de dislikes. Y no solo eran los hombres los que decían que no les gustaba el anuncio, sino eran las esposas. Las esposas entraban y decían, oigan, no le falten el respeto a mi viejo no es machín, mi viejo siempre me ha tratado bien y ha cuidado a los niños y a mí, ¿por qué dicen que es tan malo el señor? Y al mismo tiempo todo el mundo se sube al tren, entonces resulta que otra marca, una marca de relojes, hizo una respuesta de que los hombres no son machines, sino los hombres son lo mejor del mundo. Y esto está bien complicado porque resulta que como no aceptamos guía moral, queremos que los detergentes nos digan cómo portarnos. Y eso está cañón porque como lo que acaba de pasar en Torreón con el niño que balacea, ¿de quién es culpa? ¿De los videojuegos o de la mamá o de la abuela o del medio social o de todo lo que estamos cuidando a los niños y estamos educando que dejamos de entender cuál es la guía moral del mundo? Y en eso ya lo decía Madonna, que ella cuando le iba a llegar una bendición porque tenía embarazo con Alep, pues entonces ella cantaba en los años 80, Papa don't preach, papá no me sermonees, dime qué hacer, porque más bien necesitamos que con cariño nos digan cómo debemos comportarnos. Todos los analistas del planeta están diciendo que la democracia ya fue, que ya se acabó. Y esto es porque hace muchos años todos ustedes y todos nosotros y nuestras abuelitas recibíamos las mismas noticias todos los días. O sea, Jacobo te hablaba y te decía cómo está el mundo. Ahora nadie ve el noticiero y de repente unos ven a Sopitas, otros ven a Broso, otros creen en Adela Micha, otros creen en Carmen Aristegui y todos vemos noticias completamente diferentes y básicamente solo vemos un cachito de la realidad porque ya no somos una gran masa de personas, sino somos pequeños grupitos que cada quien cree cosas totalmente independientes y así no se puede hacer democracia. Lo que está pasando en Estados Unidos, en México y en la propia Europa es que resulta que los gobiernos ahora ganan porque en vez de darte un mensaje para todos, da mensajes súper específicos que algunos deciden creer y esa es la raíz de los populismos en todo el planeta. Entonces, algo que está sucediendo es un término que es el que está definiendo esta época, que es un término en inglés que se llama woke. Y este woke es que tienes que estar ultra indignado por todo, pero no haces nada. O sea, cada cosa que ves en Facebook te indignas y de todo estás molesto, pero tú no haces absolutamente nada porque lo único que estás haciendo en la vida es estar viendo series tirado en el sofá. Entonces es básicamente como una forma de hipocresía moral, pero nadie está haciendo nada para salvar al mundo. Y esto está sucediendo porque antes, pues tú estudiabas y tenías tu licenciatura del ITAM, te comprabas tu coche Ford, empezabas a pagar tus pagos del Infonavit, te comprabas tu revista Novias de México porque te ibas a casar de blanco, hacías la hipoteca de tu casa y empezabas a comprar Bebemundo pues porque ibas a tener bebés. De hecho, eso que pasaba antes, a mí mi mamá me tuvo a los 21 años. Y en mi oficina ahora trabajan chavos pues que no tienen 21, pero que sí tienen 25 y que la neta no pueden cuidar ni una planta y si les compras un perrito, Dios mío, qué miedo porque lo van a matar. Entonces, a los 21 mi mamá ya me había tenido a mí, ya tenía trabajo, ya tenía carrera y ya estaba pagando su departamento. Y ahorita a los 21 la gente todavía sigue comprando de esos juguetes cabezones que nunca sacan de la caja y que los tienen en paredes. Entonces, ha cambiado muchísimo el asunto. En la realidad, resulta que todos vivimos respecto a 3 factores. Estamos buscando cómo comer, cómo reproducirnos y cómo defendernos del mundo, que no nos coman. Y esto tiene que ver con esos 3 principios. Y el primer principio, que sería el de seguridad, resulta que de 4 de cada 100 personas en México ganan más de 13,000 pesos. Las otras 96 ganan menos de 13,000 pesos. Entonces resulta que con esas escalas de salario, pues ni de broma vas a comprar casa, ni vas a tener hijos, ni vas a tener nada, porque es imposible que compres todo eso. También por eso la gente ya no tiene coches y la gente ya no planea así, me voy a casar de blanco, etcétera, pues porque no hay dinero que te alcance.
Y con eso, en vez de que encontremos placer en nuestras casas y coches y matrimonios, pues ahora encontramos placer en las apps. Entonces, en vez de que te cases, tienes Candy Crush, y en vez de que tengas un matrimonio estable, pues nomás le estás ahí picando y le pides vidas a los demás, ¿sabes? O cualquier juego que lo va sustituyendo. Y entonces tienes este montón de pequeñas aplicaciones que te dan satisfacción inmediata, pero que básicamente son del sistema del elefante. Le picas, recibes algo, pero después no vas a tener nada. Y dentro de esto, una cosa absolutamente de terror es que en la última gráfica se ve cómo está todavía Facebook en México, que es esto súper grande, y esto que está aquí abajo es afores y panteones. O sea, nadie se pone a buscar cómo nos van a enterrar y de qué vamos a vivir de viejitos, pero todo el mundo está súper preocupado de cómo usar TikTok. Entonces, eso está hablando de cómo va a ser el futuro de las generaciones. Una cosa que es de terror es que la gente ya no hace cosas porque cree que las tiene que hacer perfectas. Yo, de hecho, la gente que más miedo me da en el mundo son los conejitos y conejitas de gimnasio que hacen 6 horas de gimnasio diario y que tienen así unos cuerpazos, porque, o sea, es así de cálmate tú, nazi. O sea, se me hace así como estar con Goebbels o con un miembro así de la Gestapo. O sea, se me hace gente terrible que esté dedicando tiempo a la perfección, porque la perfección no existe y nunca la vas a lograr. Intentar buscar la perfección es lo más diabólico que hay, es la infelicidad total. Entonces, antes la gente pintaba feo, tocaba el cello feo, cantaba feo y hacía cosas feas porque pues estaba padre tener un hobby. Y ahora ya nadie hace nada porque si no lo hacen perfecto ya no lo quieren hacer. Esa búsqueda de perfección nos quitó el goce por la vida. Y entonces antes tú veías así a Bob Ross que te enseñaba a pintar feo y tú te comprabas tus óleos, ya medio lo hacías, te quedaba horrible. Y ahora la gente ya no hace nada y esta caída de los hobbies tiene que ver con que el único hobby que tiene la gente ahora es ir al gimnasio o ver series y ya no hay ningún otro hobby. Y de hecho, una cosa de terror cuando tú empiezas a ver el nombre coloquial, los mamados, que ya ves que son los que están así, es que en México todos los ponchados están como Bob Esponja. Tienen unos brazotes y un pechote y unas patitas como de chorrito de atole, porque nada más le hacen así todo el tiempo, pero nunca le hacen así. Entonces, básicamente acaban como con el cuerpo que antes hacía la poliomielitis, pero lo acaban haciendo con el gimnasio. Y entonces su búsqueda de perfección quedó todavía más rota. Y dentro de esto que es la indignación política y la búsqueda de que queremos cosas que son demasiado grandes, demasiado ideales, cuando nosotros vemos lo que está pasando en las grandes capitales del país, por ejemplo con el feminismo, entonces resulta que esta es la gráfica del feminismo, pero la que está junto es qué pasa si buscas mujer. Entonces el término mujer, esa línea roja, es infinitamente más grande de lo que es el feminismo. Y aquí abajo, esto es el tamaño que tiene la búsqueda de marihuana versus la búsqueda de Nintendo Switch. La línea roja es Nintendo Switch. Es mucho más interesante para el consumidor mexicano el Nintendo Switch que la marihuana. Pero cada vez que va uno a una cosa de tendencias, te dicen, es que la cannabis viene muchísimo. A ver, momento, que tú le atices duro es completamente diferente a que la totalidad del consumidor en México le quiera atizar duro. Resulta que estadísticamente, así pachequísimo, Pacheco que está Pacheco todo el día y que se está poniendo Pacheco diario, es como 1.3 millones en México, pero somos 130 millones de personas, lo cual quiere decir que 0.7 de cada 100 le atizan duro y los otros 99% de personas en el país pues yo tengo que trabajar, entonces como yo tengo que trabajar, pues yo no puedo estar Pacheco diario, discúlpenme, ¿sabes? Entonces aquí siempre te dicen, es que eso viene muchísimo. No, no es cierto, viene para un pequeño porcentaje de gente, pero no viene para el resto de todos los demás. Entonces, eso que les decía yo hace rato, que las tendencias ven qué es lo que realmente quiere el consumidor, no es lo que yo quiera, es lo que realmente está pasando a nivel de economía y cantidad de personas que hacen algo en un momento dado. De hecho, de la misma manera, en la última gráfica, ahí está cómo está vegetarianismo y veganismo, que son estas gráficas que están acá, y esta gigantesca es qué tanto le interesa a México el mole. O sea, el mole es un interés universal, ser vegetariano y ser vegano es un interés muy pequeño de un grupo muy pequeño de personas. Y nos preocupamos muchísimo por las cosas que son correctas, como cuando Mona Fer te enseña el teclado, pero mientras tanto se está quemando Australia y el mundo está a punto de morir. Entonces ahí habría que matizar cuáles son realmente los intereses, si lo que es políticamente correcto o lo que realmente nos está haciendo daño. El gran problema de esto es que a mí en la oficina
a todo el tiempo, cada año, este es un problema gigante, me renuncia la gente. Y la gente siempre me renuncia por la misma razón. ¿Por qué te estás yendo? Y es, voy a ser DJ en Playa del Carmen. O sea, yo tendería a pensar que hay un número limitado de DJs en Playa del Carmen, al parecer no lo es, porque todo el mundo se va por eso. Y uno de los grandes problemas que tenemos es que las generaciones más jóvenes tienen un desapego gigantesco. Entonces, como tú nomás le haces así en el Tinder y tienes 30 matches, pues ya para mañana ya no quieres ver a nadie para tener los 30 matches de mañana. Pero entonces el desapego, el problema que tiene es que ante el reto de lo que va a pasar, o sea, ante el reto ecológico, tendríamos que tener apego a la patria, a la familia, a la especie, a la tierra, etcétera, etcétera, si es que vamos a intentar salvar algo, porque con ese desapego universal no está funcionando como están de repente los chavos en este sentido de que en un gran porcentaje no tienen amigos, los jóvenes cada vez se casan menos, las escalas así, ya nadie acaba las licenciaturas, o sea, estamos viviendo un tiempo de un río particularmente revuelto. Mientras tanto, si ustedes lo notan, el Facebook sigue existiendo, pero en esto que sigue existiendo el Facebook se mantiene gracias como a 4 o 5 personas que se la pasan posteando memes y todos los demás nada más lo estamos viendo y ya ni siquiera le damos likes, nos reímos internamente y la gente dejó de compartir qué siente y qué quiere en Facebook y ya nada más se convirtió en una página de memes como hace muchos años fue 9gag, ¿sabes? Y de hecho dentro de esto Facebook lo sabe y Facebook está verdaderamente aterrorizado porque eventualmente, como para hacia el año 2022, Facebook va a estar muy de salida. Ahorita en México, para el año 2020, hay 82 millones de usuarios tanto en Facebook como en YouTube. O sea, hay 82 millones de usuarios en Facebook, 82 millones de usuarios en YouTube. Y aunque la gente ya no comparte todo lo que siente y le pasa en el Facebook, siguen siendo las redes sociales predominantes. Y de hecho, si tú quieres vender, tienes que tener todo en Facebook porque Instagram no vende. Instagram tiene un demográfico como de 16 a 21 y es pura gente que le da like, pero que no tienen tarjetas de crédito y que no están comprando. Y en cambio en Facebook está tu mamá con su tarjetota de crédito, que ella sí puede firmar lo que ella quiere, y entonces esto cambia radicalmente cómo es los mensajes de las marcas. Pero muchísima gente dice que ya no hay que hacerle caso al Face y solo al Instagram. Como Facebook está aterrorizado, resulta que si ustedes ponen facebook.com/dating, les sale el nuevo match de Facebook. Entonces ahí tú puedes encontrar pareja. De una cosa que es verdaderamente aterrorizante, yo lo hice en la oficina y entonces ya lo pongo y entonces me sale, eso no está disponible para ti. Y todos los chamacos que trabajan en Trendo lo hicieron y todos se pudieron subir. O sea, ¿hay alguna razón por la que Facebook considera que yo no soy material para tener citas? Cosa que me parece muy perturbador. Y de hecho Facebook intentó hacer un dinero, un Bitcoin, que es esto que se llama Libra, pero se lo pararon todas las empresas como PayPal, Mastercard y Visa, pero Zuckerberg anunció que para este año la gran transformación va a ser esto que se llama Facebook Horizon. Facebook Horizon va a ser el Facebook de realidad aumentada, que te pones lentes y tú ves realmente cómo vives el Facebook. Estos personajes que van a estar viviendo ahí va a ser tu avatar digital, pero es sin piernas, eres nada más una cosa que flota. Porque resulta que los procesadores actuales, si también tiene piernas, jala demasiado poder de cómputo. Entonces los primeros meses va a ser nada más un torso que flota con más o menos tu misma cara. Y lo que están buscando es que de verdad te metas en inmersión total al Facebook y vivas allá adentro, y vayas a clases allá adentro, y trabajes allá adentro. Cosa que es absolutamente falsa, porque pues en realidad todos ustedes que tengan empleados o que estén empleados, pues ustedes saben que uno trabaja en México como 10 horas en la oficina, pero de esas 10 horas, pues son 6 de Facebook. ¿A poco no? Y todos le hicieron, lo cual fue muy preocupante. Bueno, entonces, Instagram todavía no es una realidad, pero lo va a ser a partir del 2022. Y con esto de que YouTube es una de las redes predominantes, lo que todavía no ha empezado a pasar es que en Estados Unidos resulta que hay un canal como Dust. Si ustedes ven el canal Dust, son un montón de pequeñas capsulitas de ciencia ficción increíbles. O sea, esto está mucho mejor que Black Mirror.
y está mucho mejor que Love, Sex and Robots, están increíblemente bien hechos. Y en México, uno de los pocos canales que está creando contenido de acuerdo a la realidad cultural mexicana es el canal del Chacaleo, que haz de cuenta que ya es el paso de TV Notas, pero ya pequeñas cápsulas youtuberas, con lo mismo que pues la gente consume a nivel de medios normales, pero esto todavía no ha pasado de manera tal que haya muchos canales y muchas opciones. Una de las formas de ver la tendencia es cómo vienen las películas, y de hecho desde los años 50, cuando estaba la Guerra Fría, no había pasado que la gran mayoría de la cartelera sea de películas de terror. Para el año 2020 y 2021 hay un 30% de películas de terror, y esto básicamente de lo que está hablando es como de un temor cultural, que ahorita no le tenemos miedo al comunismo, socialismo o a la Guerra Fría. Ahorita nuestro gran miedo es todo lo que va a pasar con el calentamiento global. Entonces con eso nos gustan las historias de... Entonces ya con eso te asustas y te curas de espanto. Dentro de los siguientes 2 años hay un montón de películas, o sea, se estrena una nueva de James Bond, te siguen haciendo con gente las películas que antes eran de caricaturas, pero sale de la tumba Tom Cruise para hacer la segunda parte de Top Gun, ¿no? Así ya Top Gun, desde el geriátrico. Sale la nueva película de Bill and Ted, sale la cuarta de Matrix, que esto va a salir a principios del año 2021, y la nueva de John Wick. De hecho, así como que Tom Cruise revive por todo lo alto. Y al mismo tiempo están haciendo como películas súper inútiles. Spielberg va a hacer una versión nueva de West Side Story. Entonces es así como, híjole, ¿para qué? Dios mío. Bueno, y están haciendo como muchos replanteamientos de las historias de antes para el mundo de ahora, que no siempre funciona. Si ustedes tuvieron la desgracia de ir a ver la nueva de Star Wars, es aburridísima, porque básicamente volvieron a hacer las de antes para el mundo de ahora y a nadie le interesan ya. De hecho, yo cuando fui al cine, había así un señor como de 70 que fue solito al cine con sus palomitas, y haciendo la cuenta, el señor de 70, cuando se estrenó la primera de Star Wars en 1977, si tenía 18, o sea, pues es que el señor ha estado toda su vida viendo eso y pues le invierte cañón a su Star Wars y llega y todavía se compra BB-8 y todo, aunque tenga 70 años, porque se empezó a convertir en una narrativa de viejitos. Entonces, las historias del espacio cada vez le interesan a menos gente. Ok, entonces, las narrativas que están en televisión y en las series ya están hablando de cómo es ese mundo del 2020 al 2040, y particularmente lo que ya habíamos tenido como la narrativa de Sex and the City, que esta fue para la generación X, es la narrativa que se convierte en la de Girls para los millennials. Entonces las de Girls ya comparten departamentos y ya tienen sobrepeso, ¿no? Y ya tienen así como infecciones y todo, cuando en cambio la generación X era como súper moda, súper bonitas todas, así como muy real. Y para la generación Z surge Euforia, que básicamente en Euforia ya se mete en fentanilo, es como la visión de la gente más joven, son como heteroflexibles, de sexo indefinido, de todas las razas, etcétera. Y eso es bien interesante porque cada generación tiene su propia narrativa. Y particularmente en Euforia, la Barbie Ferreira, que es bastante llenita de peso, pues es una mujer hermosísima, en esto que ahora se está hablando tanto del body positive, y tienen una multitud de razas y una multitud de apariencias. Sorprendentemente en los años 90, tú veías a Dennis Rodman y te vomitabas, porque llegaba este cuate que era jugador de básquetbol con las uñas pintadas, los pelos de colores, como glitter en la cara, etcétera, y pues todo el mundo era así como... Y ahora actualmente, 30 años después, todos los hombres más o menos se ven como se había visto Dennis Rodman. Y de Bad Bunny a los modelos y a todo el mundo están apropiando estas formas de ser que hace 30 años eran pues de avanzada y de vanguardia, y actualmente son como la imagen prevaleciente. Hay algo que está surgiendo por todos lados, que de repente tú ves peinados muy extraños de colores, y cuando tú ves dónde es el primer lugar en el que salen, tiene que ver con la tendencia de videojuego. Entonces los personajes de los videojuegos son los primeros que tienen peinados extraños, y eso luego se pone en todo lo que está usando los consumidores jóvenes en general. Y de hecho esto es bien curioso porque así a ojo de buen cubero veo pelo verde, veo pelo rosa, veo bastantes decolorados, etcétera, que haz de cuenta que parece que están saliendo de lo último que está en PlayStation, ¿no? Entonces eso es bien interesante de parte del videojuego. La comunicación de las marcas está retomando trabajo como lo de Inés Alfa, que son las máscaras que tú tienes en Instagram, pero que de hecho aquí ya están hechos para hacer ideas de maquillaje digital y que tienen que ver con la programación de nuevas personalidades y de nuevas maneras de tener una identidad digital.
Y una cosa que empezó a hacer la revista Vogue en el año 2019, pero lo están siguiendo en 2020 y tiene que ver con la dirección de Carla Martínez. La revista Vogue está hablando de la raza mexicana y está poniendo en la portada así desde personajes de etnias, o sea, indígenas, mixes, etcétera, etcétera, no de los mushes, etc. Y resulta que Vogue por primera vez se volvió interesante. Es una revista que a mí nunca me había parecido interesante, Vogue México, y a partir de este año sí, es así como de comprarla y de colección, porque tiene desde modelos rollizas hasta esto que está abajo, que son las cocineras oaxaqueñas, que están hablando de una manera diferente de ver a México. Y las marcas, no solo Coppel con Yalitza, sino que inclusive esta marca de maquillaje que se llama Bisú, puso una serie de muchachas morenas en anuncios así de que vas en la combi maquillándote. Y una cosa que está pasando es que ahora las marcas están pidiendo que, por ejemplo, quieren influencers morenas. Y esto es un problema gigante porque las influencers en general son así tan blancas que dan ganas de inhalarlas. Entonces casi no hay influencers de color en México porque siempre se ha privilegiado en el Instagram la güerita, blanquita, etcétera. Entonces ahorita estamos en esa transición. Estos dos muchachos que están ahí son de una agencia que se llama In the Park Management y resulta que son así como la canción de Thalía, son piel morena, eres piel morena, entonces resulta que están saliendo en las pasarelas del mundo y esto es una gran transformación de lo que había sido el estilo mexicano. Ahorita es 2020, entonces en 1520 ya habían llegado a Veracruz. Fue bastante lento porque si se acuerdan en la primaria, la conquista de América es 1492. Para llegar a Veracruz era 1520 y para conquistar Tenochtitlán es 1521. Entonces resulta que estamos en los 500 años de la conquista durante todo el año que sigue y de hecho Amazon sacó la serie de Hernán. Están haciendo una serie con Gael y con Diego, que esta no va a ser Hernán, porque ya les ganaron el título, entonces esta se va a llamar Cortés. Si ves las dos juntas vas a tener Hernán y Cortés. Y de hecho están apareciendo cómics y están apareciendo una serie de narrativas que hablan del México prehispánico. Todo el 2021 va a ser volver a ver lo que serían los estampados, los textiles, los glifos en las pirámides, todas las cosas que tienen que ver con el México prehispánico, porque vamos a estar en la celebración de 500 años de la fundación de México. Y de hecho la Ciudad de México es agosto de 1521 y a partir de ahí todas las ciudades mexicanas cumplen 500 años de que van expandiendo la conquista. Entonces, al mismo tiempo se va a celebrar el medio milenio de la nación mexicana. Ahora en la 4T va a ser un festejo completamente diferente porque va a ser un festejo como con un sabor más mexa. Si hubiera ganado Anaya, sería un festejo con un sabor más hispano, ¿no? Entonces es diferente cómo se va a percibir, pero a mí sí me parece un motivo de gran orgullo que sean los medio milenio de México. Y una cosa impresionante de esta serie es que el que sale de Hernán Cortés es el que le decía, coño, Miki, ¿no? Pero la que sale de la Malinche es guapísima y es así como la segunda Yalitza. La serie no pegó mucho porque es muy difícil de ver, porque la hicieron tan bien, pero la hicieron tan bien que todo está en náhuatl. Entonces hay que ponerle muchísima atención para no perderte lo que está pasando con los subtítulos, etcétera. Y no solo hablan náhuatl, sino hablan todos los lenguajes de aquel entonces. Entonces es un poco difícil de ver. Y dentro de esto, una cosa que sucede es que cuando empezó la serie de la Casa de las Flores, todo el mundo dijo, wow, nos encanta. Pero la Casa de las Flores surge cuando triunfa AMLO. Entonces había un ambiente muy positivo. Pero la segunda temporada de La Casa de las Flores surge cuando está pasando lo de Ovidio Guzmán, ya ven que lo dejan libre, etcétera, y el momento es un momento muy álgido. Entonces lo que primero le había gustado a la gente, después todo el mundo dice que es una serie malísima. Y una cosa que pasó con el director es que resulta que la serie de La Casa de las Flores en realidad cada vez se vuelve una narrativa más española y a los mexicanos como que no nos gusta, como que no le entendemos. Y este cuate, Manolo Caro, como que cada día quiere ser más Almodóvar. Entonces se vuelve muy cansado de seguirlo viendo. Una cosa que está pasando este año es que resulta que cambió radicalmente los procesadores de los celulares y de las computadoras. Entonces, ahora de lo que estamos hablando es de un paso igual de lo que pasó con la fotografía análoga a la fotografía digital. Y ahora lo que tenemos es la fotografía computacional. Entonces, esto lo que hace es que todo lo que se toma está en foco.
O sea, haz de cuenta, esta foto se tomó con celular, pero esta foto no hubiera sido posible de tomarse más en el mundo de antes, porque todas las figuras están en foco, aunque están en planos muy distintos. Y esto lo que está revolucionando es la capacidad fotográfica que tenemos, porque ahora en vez de que tengas una supercámara, con que tengas un buen celular, es mejor que una Leica. Y entonces esto de hecho lo que revoluciona es la comunicación de las marcas. Por primera vez, Vogue Portugal, Vogue Ucrania y Vogue Checoslovaquia tienen mejores portadas y mejor fotografía que lo que está haciendo Vogue Francia y Vogue Estados Unidos. Y de hecho el nivel de comunicación en moda está cambiando radicalmente y esto incide poderosamente en nuestras marcas, porque hoy por hoy si tienes una marca de moda, tienes que tener medios que comuniquen qué es tu marca y que tengan una buena fotografía y una buena comunicación de cómo está avanzando la foto. Ya no basta que nada más tengas el catálogo, sino que tienes que hablar el lenguaje que habla el consumidor a través de lo que está consumiendo en sus redes sociales todo el tiempo. Y particularmente estos dos personajes, el Estubes, que este es un chavo muy joven que está haciendo fotografía de moda, y Jimena Lascurain, que también es una muchacha joven que está también en el Instagram, están haciendo este tipo de foto que está revolucionando la manera de comunicar lo que antes eran los conceptos de fotografía. Estuvimos analizando cuál es el color del año, según Pantone, ya ven que Pantone dice que este año es el azul clásico, que es como un navy blue. Pero resulta que una cosa que está pasando cada vez más es que la sensibilidad del color en México es muy diferente. Eso, por ejemplo, lo sabe Comex, que sacaron como un verde hoja como color del año, pero de hecho este color amarillo tiene que ver mucho como con cierto momento político y social que estamos viviendo en México. Encontramos un artículo que dice que este amarillo habla, igual que el amarillo preventivo del semáforo, que habla de cuidado. Están pasando cosas, en la política están sucediendo cosas, que es un motivo de alerta y una señal de que algo se está transformando en el horizonte. El color es el color del año al anterior y este es el color del daño, porque resulta que alguien se puso a medir cómo cambia la temperatura de cada año, desde el 1800 hasta ahorita, y en esto que está haciendo como medición, resulta que a partir de este momento se empieza a poner cada vez más rojo. Si todo sigue como va, 100 años después la Tierra tiene la temperatura de Mercurio. Entonces Mercurio, el planeta, donde no puede haber vida, porque básicamente la temperatura de la atmósfera va a estar como en 300 grados centígrados. Y esto básicamente habla del tamaño del problema que se viene en el futuro. Mientras tanto, ya hicieron mercancía con esa gráfica. Entonces, para contaminar un poquito más, pues ya hay mallas y chanclas y tablas de skate y coches pintados con esa gráfica, porque qué bien le entendemos al merchandising nosotros. Bueno, resulta que una tendencia que me aterroriza es que en mi tiempo, cuando tú empezabas a tener amistades y empezabas a salir y ya medio ligabas y todo, pues ibas a unas fiestas de vaso rojo, ¿no? Entonces ya en tu vaso rojo te daban alcohol y con eso sociabilizabas. Resulta que en el mundo actual, como la sociabilidad se da solo a través del WhatsApp y de las redes sociales, cada vez más los jóvenes toman menos. Entonces resulta que ahora son generaciones abstemias. Sí, ustedes no, pero los jóvenes en general sí. Sí, yo también me sorprendí, igual que ustedes. Entonces en el mundo están apareciendo muchos refresquitos que sustituyen la idea del alcohol y particularmente Pepsi sacó una champaña sin alcohol y esto por ejemplo que son Corona, Refresca y es así de fruta de la pasión, de guayaba y de coco, resulta que son para el mercado americano y es que un chavo pide una cerveza pero los demás no toman, entonces piden estos refresquitos que simplemente tienen gas y lo único que te dan es así de eructo, pero no tienen nada de alcohol. Entonces eso es bien interesante porque cambiando la manera en que sociabilizamos, cambiamos la manera en la que consumimos productos. Y algo que está sucediendo en todo el país es que llevábamos 20 años consumiendo sushi, comida libanesa y todas estas cosas. Y el gran descubrimiento de la década del 20 al 30 es el sabor de la comida mexicana, donde cada vez más es los sabores de la tradición transformándose para ser sorprendentes. Y entonces resulta que ahora los restaurantes más caros del país son los restaurantes que ofrecen una versión de la comida prehispánica. Mientras más nos acerquemos a los 500 años, más se va a poner de moda esto. Y eso es lo que le permitió a Pujol tener la comida corrida de 4,500 pesos, con sopa, arroz guisado y postre de galleta María. No, todavía no, pero haz de cuenta que es el asunto. Bueno. Entonces, mucho se ha hablado de que ya se va a morir el retail porque lo va a sustituir el comercio electrónico. Y esto que está aquí
es que están haciendo, para poder sobrevivir, están haciendo tiendas que en su gran porcentaje son experiencias y que tienen más como de Disneylandia que de tienda. Esto está pasando en todo el mundo y el comercio electrónico ahora está poniendo tiendas físicas. Entonces Amazon ya había casi que acabado con todas las librerías y demás, y ahora en Estados Unidos están abriendo tiendas, pero esto está pasando muchísimo en México. Entonces aquí mismo en México, cada vez el espacio de tienda física es algo que se está buscando cada vez más. Resulta que el comercio electrónico en México todavía no es una realidad, pero las personas que más compran en comercio electrónico son la mamá digital, que tiene más de 45 años, que como les decía hace rato, tienen sus tarjetotas de crédito. Son las únicas que le están entrando al comercio electrónico. Y una cosa que habría que tomar en cuenta es que esto me aterroriza, ya está pasado a pesos, pero en Estados Unidos el salario promedio de Estados Unidos de voltear hamburguesas al año es de 1,063,000 pesos mexicanos. 1,063,000 pesos. El salario promedio de la Comunidad Europea, también de voltear hamburguesas, es de 502,000 pesos al año. Y el salario promedio en México, según el INEGI, pero yo no le creo nada, el salario promedio en México es de 110,000 pesos anuales. Lo cual quiere decir que esto está calculado para gente que en México gana como 9,500 al mes. Pero si yo les digo que el salario promedio de México es 9,500, eso es altísimo, porque ya habíamos quedado que solo 4 de cada 100 ganan más de 13,000. Ahora, aquí pasa una cosa que hay que notar. Es que en México va a ganar el comercio electrónico. A ver, espérate, ¿de dónde sacaste eso? Lo acabo de leer en inglés en un blog. Ok, lo que pasa en Estados Unidos para gente que gana 1,063,000 al año, lo que pasa en Europa para gente que gana 500,000 al año, no es lo que va a pasar en México para gente que gana 100,000 pesos al año. No es posible, no da, ¿sabes? Bueno, entonces nos pusimos en Trendo a preguntarle a consumidores, porque estuvimos haciendo un foro y resulta, 3 de cada 10 millennials no tienen manera de tener retiro. El año que entra empieza lo de las afores, o sea que ya empiecen la gente que llega a la edad de cobrar afores y está de terror porque nadie ahorró nada, ¿sabes? Bueno, los millennials es la generación solitaria porque no tiene amigos. Pues no tienes amigos porque no tienes dinero para ir con tus amigos a ningún lado, pues por eso torrenteas películas, o sea, pues las bajas, las ves en tu porquería, pero pues no hay dinero para ir al cine, ¿eh? Y solo 4 de cada 100 mexicanos ganan más de 13,000 pesos. Entonces, estos factores hacen que en unas entrevistas que hicimos, resulta que pasa que el año que entra, este año crecimos al 0%. Todos los pronósticos económicos dicen que el año que entra crecemos al 0,9%. Entonces resulta que no hay crecimiento económico. Y mientras no haya crecimiento económico, el consumo en México está cada vez más bajo. Este año en el Buen Fin no se compraron más que el año anterior, o sea, se quedó estancado en 0. Y esto lo que está provocando es que durante todo el sexenio, si tenemos el 2019 en 0, el 2020 en 0,9, los economistas dicen que lo más seguro es que el 21 ande como en 1%. Y a partir del 21, 22, 23 y 24, de una manera muy esperanzadora, los economistas dicen que vamos a estar ya arañando el 2%. Ahora, si alguno de ustedes estuvo en la prepa, sabe qué se siente promediar por 0, porque de que te saques un 0, ya no salvas el semestre. Entonces, en teoría, este sexenio iba a crecer al 6%, eso nos habían prometido, pero si tú tienes un año al 0 y el siguiente al 0,9, para poder llegar al 2 o al 4, tendríamos que crecer al 10. Y los únicos países que crecen al 10 son China y estos así que crecen a unas tasas salvajes. No lo vamos a lograr. Entonces, una cosa que está pasando, nos fuimos a preguntarle a la gente, oye, en el último año tiraste ropa a la basura y solo el 3% nos dijo que sí tiró ropa a la basura. Ahora, yo tengo un problema en la vida, soy de muslo gordo. Entonces, como soy de muslo gordo, yo me acabo los jeans de aquí, ¿sabes? No sé si a alguien de aquí le pase. Ahora, solo en el caso de que ya estoy aquí faroleando con unos hoyotes, o sea, en mis jeans los tiro a la basura, pero todo lo demás que compro no lo tiro. O sea, mis playeras ahí están, mis chamarras ahí están, o sea, los pantalones sí les hago hoyos y los tengo que tirar, pero normalmente en México la gente no tira ropa, la gente la guarda.
y la guarda y la cuida y la sigue usando durante muchísimo tiempo. Entonces, cuando te dicen, es que uno de los grandes problemas que hay en el mundo es cómo se está desechando moda. A ver, espérate, ¿en qué economía? Pues, mijo, si tú ganas 1,000,000 al año, pues por supuesto que tiras ropa para que te quepa más, pero a 110,000 pesos. O sea, en 110,000 pesos guardas tus garritas y aquí no se está desechando ropa así. O sea, son problemas de consumo completamente diferentes, pero nos hacen creer que ya estamos ahí. Y esto es un problema gigante porque esto, por ejemplo, es un pronóstico de cómo va a ser en el año 2020, cómo va a cambiar el comercio en Estados Unidos. Y resulta que el comercio en el mundo no es igual. Entonces, resulta que en 2020 la India apenas está entendiendo lo que es tener tiendas y retail y grandes departamentales, apenas en 2020. En el año 2020 están explorando con nuevos formatos de consumo países como Rusia y China, pero México está aquí. México está en la consolidación apenas de estar poniendo malls y tener departamentales y tener tiendas de marcas, o sea, como Julio, Love y todas estas cosas, tu tienda con tu marca, apenas estamos ahí. Pero mientras Estados Unidos ya está en un terreno de maduración, y esto de maduración es que está pasando toda su economía a comercio electrónico. Y al mismo tiempo hay unos que ya están en el estado que en este estudio le llaman posmoderno, que es el estadio en el que en Alemania y en Inglaterra todo es experiencial, todo es ya digital, etcétera. Entonces vienen y te dicen, es que en México ya vamos a entrar al e-commerce. A ver, espérate, la economía no da y aquí nosotros apenas estamos acá. Para que estemos como está Estados Unidos, faltan años, falta como una década. Tenemos esa década para prepararnos en cómo cambiar la idea de consumo y producción, pero no estamos todos al mismo tiempo. Entonces, no todos pueden entrar a la idea de, chavos, están destruyendo la tierra. Espérate, México no tira tanta ropa, no estamos aún ahí porque la economía no da. Oye, todo se vuelve comercio electrónico, no estamos aún ahí. O sea, hay todo un proceso de adaptación que tiene que ver con economía y esa economía cómo cambia las actitudes del consumidor. Apenas vamos hacia allá y eso lo tenemos que determinar muy bien. En los siguientes 5 años va a pasar una cosa fundamental. Uno de los clientes de Trendo es una empresa, qué bien le va a esa empresa, le va increíble a esa empresa, pero esa empresa vende la ropa de la señora de 45 en adelante. Y esa señora de 45 en adelante sí compra y sí le invierte, pero resulta que en la empresa dijeron, no, es que hay que volverlo para consumo juvenil. Y nosotros dijimos, ni le muevan, porque en los siguientes 5 años, que no hay crecimiento económico, va a pasar lo siguiente. Todos, inclusive los presentes lo saben. Si tú tienes 45 años, pues ya entendiste cómo ganar un dinerito. A los 45 años lo más seguro es que ya tienes tu casa, ya medio ya la estás acabando de pagar, etcétera. Y en estos 5 años que no hay crecimiento económico, es muy difícil tronar a los que tengan de 45 en adelante, porque ya entendimos cómo hacernos de centavos. Ahora, la gente que tenga de 25 en adelante, en los siguientes 5 años, pues no la va a tener tan fácil en consumo y va a tener que depender, como sí está pasando, los de 25 dependen de los de 45. Hay una cosa rarísima, el contrato social de que te salgas de casa de tus papás implica, oye, salte, ¿no? Bueno, te voy a ayudar con tu despensa. Ah, ok, te pago el internet, órale, sí, y te pago el cable, porque para que te vayas, hasta HBO te ponen, ¿sabes? Entonces resulta que en México no se ha caído las cableras. Las cableras todavía tienen como 3 años en las que va a seguir creciendo el número de contrataciones por cable, porque le están pagando la gente grande. Pero en generaciones jóvenes, las generaciones jóvenes es, pues yo no tengo varo y con YouTube me las arreglo, ¿eh? Con unos documentales que veo en YouTube yo ya estoy. Si todavía quiero ver películas las torrenteo. Pero entonces resulta que los chavos no tienen el dinero y lo que está jalando y determinando el consumo es lo que consume la gente grande. E inclusive la gente grande que son los líderes digitales, la gente joven llega, mamá, ¿me firmas? Lo vi en internet, ¿me lo compras? No, hijo, eso está muy pinche, esa marca yo no te la compro, yo solo te compro marcas buenas, que yo reconozca, de buena calidad y que te duren. Porque ¿te acuerdas que Prado dijo que aquí no tiramos ropa? Pues te tiene que durar, no vas a comprar garras, ¿sabes?
Entonces, ahorita hay que apostarle a esto. Y esto es contraintuitivo, porque pareciera que hay que apostarle a comercio de zetas, cuando ahorita zetas y millennials no van a poder entrar al consumo. Hay que apostarle al consumo de la generación X, lo cual es muy sorprendente, pero tiene que ver con la falta de crecimiento del país. Y esto va a estar así durante los siguientes 5 años. Y además, a los chiquitos va a determinar su consumo por el resto de su vida. O sea, el resto de su vida no van a ser unos grandes, gigantescos consumidores que desperdicien un montón de cosas. No va a pasar. O sea, se va a tener que readaptar cómo pensamos en el consumo. Ahora bien, yo no les puedo decir, porque no me alcanzan las palabras y porque quiero que hoy todavía duerman contentos, no les puedo contar el tamaño del problema ecológico realmente cómo es. O sea, pero ustedes ya se dan un quemón, literal, un quemón como de koala, porque se acaban de morir entre 500 millones y 1,000 millones de animales en Australia, que estaban en llamas. Pero en el 2019 estuvo en llamas Siberia, el Amazonas, México y Australia. Entonces esto es un problema gigante. Pero resulta que hay unos estudios muy profundos que han ido a preguntarle a todos los mexicanos, oiga, ¿usted le interesa cómo está la ecología? Me interesa mucho. ¿Pero usted hace algo? No, bueno, no. Bueno, yo doy like. Veo koala quemado, yo le doy like. ¿No? Bueno, pero ¿hace usted algo más? No hacemos nada. Entonces resulta que al 80% de los mexicanos no es un problema que les preocupe realmente. Esto tiene que ver con algo fundamental. ¿Que es un problema gigante? Sí. ¿Que esté cambiando la actitud del consumidor en México? Todavía no. Todavía no se ve así. Porque el consumidor no tiene el dinero, acuérdense que gana 110,000 al año, no tiene el dinero para pagar tu algodón orgánico, tu fibra reciclada, no le alcanza. Entonces, uno de los grandes problemas que hay es que resulta que hoy por hoy, esta gráfica que está aquí es del estudio más profundo de actitudes planetarias respecto a ecología, y resulta que los países que ya así no te aceptan algo que no sea reciclado, economía circular, etcétera, son los países más ricos, porque es gente que gana arriba de 1,000,000 de pesos al año, y es así de, no, yo sí te pago por todo orgánico, ecológico. Y los países más provecitos, pues no pueden pagarlo, ni siquiera están en esas actitudes. Y sorprendentemente, como ustedes pueden ver, en el extremo totalmente contrapuesto de la gráfica, ahí está México, porque el consumidor mexicano tiene tantas carencias que pues la verdad es que, pues sí sé que es un problema grande, sí. ¿Puedo hacer algo? Pues no puedo, porque no me alcanza, porque yo tengo que vestir a mis niños, etcétera. Dígame. ¿Por qué China está tan arriba? Chile. Pues Chile es una de las pocas economías del mundo que pasaron a economías de clases medias. Y una cosa que se ha analizado políticamente es que de hecho lo que está pasando en Chile es totalmente diferente porque son levantamientos de clase media. Y cuando tú te levantas desde la clase media es que quieres otro tipo de satisfactores completamente diferentes que serían los que queremos en México. En México queremos comer. Quieres que tu hijo vaya a una escuela que el gobierno te da, etcétera. O sea, estamos en momentos económicos muy diferentes. De hecho, Chile es el hermano rico de América Latina, sorprendentemente, ¿sabes? Entonces, eso que está pasando determina un montón de cosas que sí están sucediendo. Salió en la revista The New York Magazine un artículo que se llama La Tierra Inhabitable, que después se convirtió en un libro y que de hecho hay hasta documental en YouTube. Y que básicamente está hablando así de que, chavos, esto está peor de lo que nunca se imaginaron. Ya desde los años 60 la ONU había hecho estudios donde se veía que empezaba un colapso total de la civilización humana más o menos a partir del 2030. Entonces la contaminación, el crecimiento poblacional empiezan a caer poderosamente y eventualmente destruyen, pues destruyéndose la ecología, pues empieza a haber unos problemas gigantes en todo el planeta. Esto, por ejemplo, que son los mapas de la NASA de las inundaciones, donde va a pasar el Tren Maya, y esto que está sucediendo ahorita en México, que esto es una tendencia que acaba de aparecer. Resulta que en México cada vez hay más evangélicos, y esto viene de Estados Unidos. Entonces, los evangélicos en Estados Unidos creen en el Armagedón. El Armagedón es el momento en el que Dios se lleva a todos, etcétera, y es el Apocalipsis. Entonces, esto que ustedes están viendo, esto es de los Guanajuato Preppers, pero los Guanajuato Preppers es solo uno de los grupos. De hecho, cada estado de México ya tiene preppers. Y es gente que ante lo que se avecina, resulta que esas cubetas que ustedes están viendo
cuesta 22,300 comprar esas cubetas. Entonces tú das tus 22,300 pesos y llega un camión con tus cubetas y adentro de la cubeta viene pasta, arroz, guisados, carnes, etcétera, etcétera. Pero son unas cubetas especiales que es comida que te dura 25 años. Entonces vienen los guisados, se le agrega agua y es para sobrevivir durante 25 años con tus cubetas de comida porque te estás preparando para lo peor. Y empezó a aparecer en México, cosa que es muy sorprendente porque esto es como de gringo que está así en la montaña con sus escopetas listo para hundirse en su búnker y defenderse de todo, pero empezaron a aparecer grupos así en México porque la conciencia de que viene un problema gigante cada vez se hace más generalizada, ¿sabes? Entonces ahí vienen las direcciones, si ustedes quieren comprar sus cubetas y viene la pasta Alfredo y viene la sopa de pollo, etcétera, que les dura 25 años para que sobrevivan ustedes con sus hijos en un búnker, cuidándose de los zombies, pero es otro tema. Bueno, entonces, la Gretita nos está hablando de todo lo que viene enfrente, pero Greta dice que hay que parar en seco. Y una de las cosas que le contesta a este hombre, que se llama Björn Lomborg, es que lo que hay que hacer es que hay que tomar decisiones más conscientes. Y esas decisiones más conscientes es como lo que les dije, que el primer mundo está desperdiciando mucho, sí. ¿Aquí es primer mundo? No. Aquí la economía funciona diferente. Y en esto que la economía funciona diferente, lo que Greta quiere es que se acabe el consumo en seco mañana, pero si eso pasara aquí, se muere más gente de la que se moriría en el caos climatológico, etcétera. Entonces, que básicamente las soluciones y la perspectiva tienen que estar en función de las realidades de cada lugar. En esto resulta que es una gráfica de cómo son las compañías más contaminantes del mundo. Y en el lugar número 9 está Pemex, porque resulta que Pemex es de las compañías que más contaminan a nivel planetario. Resulta que hay una cosa que es como de fake news. Desde hace unos años dicen que lo que más contamina el planeta es la moda, pero resulta que esto, en realidad, las compañías petroleras contaminan el 96% y la moda contamina como un 5%. Y esto está quitando muchísima atención porque todo el tiempo se habla de que la moda es la que destruye al mundo y no. La que está destruyendo al mundo es el petróleo, la petroquímica y todas estas formas que tienen que ver con estar sacando fósiles, combustibles fósiles en un mundo donde ya puede haber energía limpia. Pero si no nos damos cuenta de eso, entonces estamos distrayendo la atención del verdadero problema. Estas son la lista de las compañías más ricas del mundo y entre las primeras 100 no hay ninguna de moda, todas son petroleras. Y particularmente para la revista Fortune, aquí están las compañías más ricas del planeta. En el lugar 187 está Dior, en el lugar 341 está Nike y en el 406 está Zara. Pero todas las líneas rojas que están aquí son las compañías petroleras, las más ricas del mundo. Y mientras más rica es la compañía, más contamina. Ahora, entiendo que Nike y Zara sean de consumo en el que todos entramos, pero alce la mano quien trae Dior original aquí ahorita. Como que no veo ninguna mano alzada. Como que no está pasando, como que no pasó, ¿sabes? Entonces resulta que aquí lo que habría que ver es cuál es el verdadero enemigo. Y en esto que cuál es el verdadero enemigo, la gente con su voto puede hacer realmente un cambio en contra de gobiernos que estén petrolizando las economías. Y de hecho esto va a ser una discusión gigante en los siguientes años porque básicamente la vida nos va a ir en ello, la capacidad de poder entender cuál es nuestra realidad económica. En 2019 México creció al 0, mientras el planeta Tierra estaba en calma. O sea, las economías están re bien. Estados Unidos creció al 4%. Mientras tanto, México creció al 0. Y básicamente antes crecíamos al 2%. Y esto, cuando tú ves que hubo una crisis de desabasto que costó el 0,30 del PIB, la huelga de maquiladoras en Matamoros que costó el 0,40 del PIB, la cancelación del aeropuerto que más o menos salió como entre 0,7 y 1 punto del PIB. Y entonces sumas todas esas decisiones equivocadas y te das cuenta por qué no creció, porque está en ceros. Ahora, el año que entra, el año 2020 y el año 2021, resulta que todo el mundo sabe que el escenario económico planetario es terrible. Entonces, si a eso le sumas que las decisiones en México no son las mejores, pues es un problema gigante. Mientras tanto, el año 2020 es el año de la Olimpiada y de la Gran Feria de Dubái, que están viendo hacia el futuro. Pero aquí, particularmente en México, lo que tenemos que ver es cuál es la realidad económica, cómo está todavía vivo el comercio físico, que no el comercio electrónico, cómo comunicar nuestras marcas, cómo entender que
todavía esa generación de los generación X es la que va a determinar el consumo y entender cuáles son las características del consumo mexicano para no ponernos al tiempo de lo que está pasando en las grandes economías, porque hay que pensar en nuestra economía si es que vamos a sobrevivir como negocios en los años del 2020 al año 2030. Una cosa que hemos estado diciendo en Trendo todo el tiempo es que los 20 son los 20. Entonces, hace 100 años la gente estaba con los flappers y el Charleston viviendo de manera alocada, luego vino la crisis del 29 y luego vinieron la Segunda Guerra Mundial. Algo muy parecido está pasando ahorita. Esta es la última década para poder vivir de una manera desahogada, con mucho optimismo, y el mundo a partir del 2030 será el mundo que esté lidiando con el calentamiento global. Estas últimas gráficas es de un Twitter que se llama Visualize Virtue y esto grafican cosas que son muy interesantes para el mundo de ahora. Todo mundo ve lo que aparenta ser, pero pocos realmente ven lo que eres. Te ven como un círculo, pero eres un cilindro. Esto que está acá, lo que dices, lo que haces. La diferencia es la infelicidad. Porque cómo somos lengua. En esto tiene que ver con cómo somos woke en un mundo donde hace falta acción. La realidad no tiene sesgo, es muy complicada, pero siempre vemos una pequeña sección de la realidad. Y este problema de ver una pequeña sección de la realidad es que ante los grandes problemas que tiene el mundo, como la ecología, nos vamos con la versión liberal, donde dice que sembrar marihuana y hacer fibras orgánicas y todo eso es la solución, cuando esas no van a ser las soluciones. Necesitamos soluciones integrales. Y tenemos que aprender a tener más resiliencia para poder levantarnos cada vez que nos caemos. Eres el producto de en qué empleas tu tiempo. Y esto tiene que ver con este desapego y esa falta de repente como de visión que estamos teniendo como sociedad. Y ese es el asunto. En Trendo estamos todo el tiempo pensando en soluciones y en formas en las que se pueda pronosticar el futuro como lo quiere el consumidor mexicano. Y por el amor de Dios, síganos en nuestras redes, en Facebook, Instagram, YouTube y todas las redes donde todo el tiempo estamos publicando contenido. Sin más por el momento, les agradezco profundamente el placer de su atención. Muchas gracias.